buenos días y bienvenidos sean todos, como siempre, a este su espacio por la mañana en este maravilloso lunes, ya entrando el séptimo mes del año, el mes de julio. Estamos a 3 de julio y doy los buenos días a mi compañero Alexander Pérez. Alexander, ¿cómo te amanece? ¿Un nuevo mes? Bueno, buen día, buen día. Hay un nuevo mes aquí. Sí, Ya entró el mes de julio. ya estamos en julio, ya pasamos el ombligo del año. Empiezan desde ya a hacerse los pedidos para diciembre. O sea que diciembre está al doblar de la esquina, porque todo lo que son las mercancías navideñas, todo lo que es Navidad se empieza a pedir desde ahora. Así es como en el mundo empresarial se trabaja. Imagínense ustedes, hace unos cuantos días, como dicen por ahí, hace tan poco, estábamos celebrando la entrada del nuevo año y mira ya, estamos en julio, a 3. No es que estamos a primero, estamos a 3 de julio y el tiempo avanza, no perdona, es imparable y hay que ir detrás de él porque no se para, no hay forma. Entonces, ya entró el séptimo mes del año, esto es para rápido. El séptimo mes del año, se nos acerca la temporada ciclónica. No, la temporada ciclónica está aquí. Se nos acerca, no, el clima de la Sí. temporada ciclónica, que son los meses de... Pero también a partir de este mes que ese calor se pone duro e insoportable. Cierto. A partir de este mes de julio, de hecho julio, agosto y el propio septiembre ya, que antes no hacía ese frío tan violento, ese Calor. calor caliente tan violento, ya todavía en septiembre ese calor todavía está dando con mucha intensidad. Sí. Fíjate, ayer sin embargo hizo un clima bastante agradable. Sí, hizo un buen fresco. por la vaguada que andaba cerca. Y exacto, y Aquí no llovió prácticamente, pero en la tardecita sí, no chubasco, pero exacto, cayeron la carretera. Hubo un momento, yo cuando venía del interior, pues en algunos tramos importantes llovía, paraba, llovía. aquí cayó un Y chubasco. aquí cayó también un aguacerito rico que un poco ayudó también a que la temperatura bajara un poco más y la noche se hizo bastante agradable también. O sea que este fue un fin de semana que tal cual se pronosticaba iba a llover y así mismo ha sido. Este es un verano muy bien combinado entre lluvia y calor. Sí. Propicio para todo lo que tiene Una excelente que ver, combinación. vuelvo a reiterar, para todo lo que tiene que ver con chikungunya, todo lo que tiene que ver con dengue, y eso no se puede descuidar bajo ningún concepto. Eso hay que también prestarle mucha atención. Las autoridades deben de alertar a la ciudadanía de lo dañino, ¿no? En el sentido de que se crean las condiciones necesarias para los criaderos de mosquitos y esos mosquitos ya sabemos muy bien lo que traen. No solamente eso, sino también enfermedades como la leptospirosis, Sí. que también abunda en estas épocas del año. De todos modos, a estar nosotros pendientes, porque eso nos toca también como ciudadanos, a no dejar bajo ningún concepto en nuestros patios, en ningún lugar donde se pueda estancar agua, donde se pueda posar el agua. Hay que tener cuidado, cualquier cosa plástica, cualquier envase, ahí se arroja el agua y esa agua limpia es la que crea justamente el mosquito del dengue y de la chikungunya. No es en agua sucia, es en agua bastante cristalina, transparente, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Las bromelias, todas esas matitas que también ahí se aposa el agua, pues también hay que tenerlo pendiente. Sí, incluso me decía alguien
que el Ministerio de Salud como que va a fortalecer la campaña de educación en ese sentido. Eso está muy bien, eso es excelente. El asunto ese de las enfermedades. Qué bueno. Porque es que en la estación de verano, en esa estación, aunque aquí siempre está caliente, pero a fin de año, en esa estación de verano, es cuando más condiciones se crean para el fomento de esas enfermedades. Allá por donde yo vivo, que vivimos cerca de mucha mata y muchas cosas, a veces se desata una epidemia de mosquitos terrible. Sí. Y entonces, y es para esta época precisamente, cuando cae agua, se acumula el agua. Pero imagínate tú esa gente que vive a la vera de esos ríos. O sea, que están expuestos prácticamente a ejércitos no solo de mosquitos, sino de todos los tipos de alimañas, porque las ratas provocan la leptospirosis todavía, que es una enfermedad mucho más violenta que las otras. Sí. Y además nosotros estamos cerca de Haití, que Haití es un país endémico en eso de la malaria y de esas enfermedades del hacinamiento y la pobreza. Haití es rico en eso. Bueno, así mismo es. Hay muchos temas, muchos acontecimientos, Alexander, que se acaban de producirse prácticamente. Fue un fin de semana que, por ejemplo, el viernes, ya finalmente la comisión que estaba designada para verificar o no si el proyecto de Punta Catalina se había hecho bajo ciertas artimañas, por así decirlo, que si había o no había soborno, que si había o no sobrevaluación de una obra enorme como es Punta Catalina. La comisión finalmente habló este pasado fin de semana o viernes, habló la comisión dejando claro de que en Punta Catalina ni hubo soborno ni hubo sobrevaluación. El mismo Servio Tulio Castaños Guzmán estuvo allí, fue el jueves, creo que fue, que dieron el informe, ¿verdad? No, el viernes. El viernes. En fin, muchas personas han criticado el informe, la mayoría de las personas realmente, pocos le dan validez al informe, ese es el informe. Independientemente de todo, ese es el informe. Que se crea o no en los resultados, eso es crónica de una muerte anunciada. Se sabía que lo que saliera de allí, la sociedad o una parte de la sociedad, y digamos que una parte importante, no lo iba a creer, sea de una forma u otra, sea a favor o sea en contra. Por un factor que nosotros hemos pronunciado aquí en muchas ocasiones, no hay confianza. Es lo primero. Lo segundo es que desde que se creó la comisión hubo problemas, porque muchas personas entendían, sobre todo aquellos que conocen del derecho, gentes que son la clase pensante, digámoslo así, entendía que se estaban violando las normas y se estaban usurpando funciones, que esa no era la vía más expedita para demostrar si Punta Catalina habían sido sobornados gentes o si se había sobrevaluado la obra, etc. Pedritín Delgado Malagón hace un tiempo participó en un programa de televisión donde él dejaba claro, y nosotros lo comentamos aquí, Alexander, yo no sé si tú recuerdas, lo que el proceso que conlleva levantar informaciones y todo aquello para determinar si una obra ha sido sobrevaluada o no. Incluso él
hablaba de todas las obras que él como empresa, una de las empresas más importantes de este país, o la más, por su enorme capacidad, tiene para ir determinando justamente eso, porque los gobiernos tienen que contratar empresas de esa naturaleza para justamente determinar si hay sobrevaluación o no en una obra. No vaya a ser cosa que se estén haciendo las cosas mal. Y él hablaba de, por ejemplo, la carretera del Coral. Esa carretera, allí no hubo sobrevaluación, como la mayoría de las obras, porque los ingenieros realmente cuando se someten a este tipo de proyectos, es muy difícil poder de que sobrevaluar a cantidades exorbitantes una obra y cuantas cosas. Incluso se comparan carreteras con esas complejidades en otras partes del mundo, en otros países, y esa es la manera más idónea para determinar si una obra ha sido devaluada o no, y por la cantidad de material por metro cúbico que se utiliza, etcétera, cuántas capas, todas esas cosas. Y al final resulta que ni una cosa ni la otra. Pero aquí, sin embargo, se hagan y vengan expertos de donde usted quiera que vengan. Hay un factor importante que no se puede dejar a un lado y es el factor confianza. Claro que no se va a creer, sea bueno o sea malo, incluso por la manera en que las propias autoridades han actuado. Ha conllevado, ha traído como consecuencia el tema de que la gente pierda la confianza en lo que se diga o en lo que se haga. Cuando se ven y se mezclan tantas cosas a la vez, cuando usted ve escándalos terribles por otro lado, mezclados con cosas que quizás nada tienen que ver con sobrevaluación, porque aquí yo dije desde un principio, bueno, pero es que en ningún momento Odebrecht dijo si habló de sobrevaluación o no. Aquí de lo que se habló fue de soborno. Pero quisieron meter una cosa y la otra, y entre lo que la hacha va y viene, entonces ya yo contrato una empresa, gasto cuarto, para determinar y demostrarle al pueblo que aquí no hay sobrevaluación. Es que aunque usted se lo demuestre, la gente va a creer que no, que sí hubo, o que sabrá Dios lo que hicieron. La duda, está ese elemento en el ambiente. Pero la comisión ha sido responsable en dar finalmente un veredicto que la gente estaba esperando, aún lo descalifiquen. Ahí está. Quiérase o no, la comisión ha dado su opinión al respecto. La ha dado. Quedan algunas sugerencias por ahí que ellos dicen que tienen que hacerse, las cuales yo veo que tú estás subrayando, ¿verdad? De las sugerencias que ellos están haciendo para que entonces en un momento tú las puedas enumerar. Pero mientras tanto, yo me concentro en esta parte de lo que ha sido este proceso. Hay muchas cosas que se dicen, por ejemplo, esta es una obra que aunque dicen que le conviene al país, y yo creo que sí, pero también por otro lado hay un grupo de empresarios frotándose las manos porque si al país le conviene, a ellos mucho más. Y temas tan evidentes como por ejemplo el tema de los terrenos donde está siendo construida esta obra, que pertenece a los señores Vicini. Significa que ellos son socios, porque imagínate tú, los terrenos son de ellos. Y ya se están frotando las manos un grupo de empresarios que entienden que esa es una obra
que tiene que ser administrada por una empresa que por supuesto no va a venir de Marte. Y ellos sugieren eso. Parece ser que el Estado, el gobierno, no está en capacidad de administrar esa obra, que es Punta Catalina. En fin, ahí está el informe, ahí están involucrados los voraces empresarios nuestros que no actúan como simples samaritanos, porque ese no es su rol ni es su naturaleza. La naturaleza del sector empresarial todo el mundo la conoce, que es la de producir riquezas, la del enriquecimiento de sus bolsillos, y esa es siempre y será siempre su visión. Que no es que esté mal, pero por supuesto que no, pero simple y llanamente a esas personas hay que mantenerlas ellos en su lugar y los políticos en el suyo, para que haya esto que se llama equilibrio, para que realmente se pueda hablar de un Estado de derechos con normas claras, reglas claras, donde están bien definidos los roles que le toca jugar a cada quien dentro de la sociedad. Y por ahí va. Quiérase o no, había mucha gente frotándose la mano también con el tema de Punta Catalina, de si Punta Catalina, bueno, ahí ya yo creo que significa que todos los encartados, los 10, que este próximo jueves tienen bajo sus hombros la responsabilidad, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Cámara Penal, la responsabilidad de conocer ese caso. Esa gente tiene que quedar absueltas. Porque ¿qué es lo que se especulaba de Punta Catalina? De Punta Catalina se especulaba que ahí se había cogido todo el dinero del mundo, todos los cuartos del mundo, y de sobrevaluación ni se diga. Pues resultó que no. Lo mismo que esta gente que están en Najayo hoy día, de la manera más terrible que se le pueda, con un show, un espectáculo y una cosa que le quisieron hacer a esta gente. A esta gente no se le ha demostrado absolutamente nada y ya esta gente fueron condenadas, violándole toda clase de derecho a esas personas. Toda clase de derecho. Esas personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso es así. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque eso es peligroso. Jugar a la justicia. Porque nuestra justicia está muy bien establecida en este país y representa un poder del Estado. O sea que nadie puede usurpar esas funciones, ni jugar a ser juez, ni jugar a nada. No. Y aunque haya presión social, eso no significa que la justicia tiene que actuar en base a la presión social que puede existir por la razón que sea. Mira cómo se está desinflando ese tema de la marcha del grupo de los verdes. Ah, pero es que ahí había mansos y marrones, era un grupo variopinto, como en muchas ocasiones yo le he denominado. Ahora salen una serie de instituciones hasta del Estado que le estaban subvencionando, que le estaban financiando la marcha del grupo de los verdes, porque el primero que avalaba y decía que eso era bueno y válido era el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Ahora dicen que no, porque es bueno para una cosa pero malo para otra. Si me está haciendo daño es malo y si no me está haciendo daño vamos incluso a financiar. Vamos a ver a quién es que van a matar desde ahí.
Ah, pero espérate, me tocó a mí ya, eso no es bueno. Todas esas cosas van pasando. Yo creo que es una semana a la que hay que prestarle mucha atención. Esta es una semana donde se van a determinar cosas interesantes. Ojalá y el jueves, cuando ha dicho la Suprema que va a conocer la demanda puesta, la apelación puesta por los encartados, todos pusieron, apelaron, excepto los legisladores que no están apresados, como es lógico que no apelen. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué sucede en lo adelante. Mira, este informe de la planta de Punta Catalina, yo pienso que en sentido general el presidente, y lo he dicho en otras ocasiones, había designado esa comisión para evitar la politización de esa obra. Y porque el presidente, un político viejo, un político veterano, sabía que siendo la obra de Punta Catalina el buque insignia de su gestión, era lógico que la oposición, sus adversarios políticos, tomaran Punta Catalina como el blanco de sus ataques. El presidente pudo haber, por ejemplo, designado una comisión de fiscales o de, qué sé yo, de procuradores, no sé, para que haga esa investigación, pero una comisión, si nos íbamos a lo que es lo legal, lo lógico era que la investigación de la viabilidad o no de la contratación de esa planta la hiciera el Ministerio Público desde el punto de vista legal, o qué sé yo, la Comisión de Compra, o una entidad de esa del Estado. Pero el presidente designó esa comisión y puso en esa comisión a gente de la valía de Monseñor Agripino Núñez Collado, que ha sido el gran mediador tradicionalmente de la sociedad dominicana y que es una de las voces más altas de la Iglesia Católica. Pone al presidente del CONEC, que son los que, en cualquier circunstancia, son los que más tienen que perder, porque el CONEC aglutina a la crema innata del poder económico del país. Y no solo a la crema innata, sino al jefe de los crema innata del poder en el país, del poder económico, que es el empresario José Luis Corripio, que es uno de los 3 principales empresarios de la nación. Pero además pone al presidente de la Asociación de Diarios, además pone a Servio Tulio Castaño Guzmán en esa comisión. Y esa comisión se dio un plazo para hacer su trabajo. En ese plazo no pudo rendir el informe porque la empresa, que Consulting, no rindió el informe a tiempo. Pero ahí está el informe. Y yo voy a preferir creer este informe por una cosa. Y es que yo creo, y aquí en este espacio lo había dicho en varias ocasiones, yo creo que esa planta debe seguirse construyendo en las condiciones que le están haciendo. Y yo había dicho anteriormente que quitarle esa planta a Odebrecht, como quería el fanatismo ideológico del país, eso era una locura, porque esa obra tiene un costo demasiado elevado para la sociedad dominicana. La sociedad dominicana necesita esa planta, la necesita para generar la energía que el sector privado no es capaz de suplir. Y esa planta, su tiempo de construcción se extendería y se elevaría. Y lo había dicho yo en varias ocasiones.
en el caso supuesto de que se le hubiese quitado a Odebrecht para dársela a otra empresa. Además, que Odebrecht, independientemente de los escándalos de supuestos sobornos que se han hecho en el país, Odebrecht, desde el punto de vista técnico, es una empresa muy eficiente. En cuanto a eso de que si hubo o no hubo soborno, nosotros entrevistamos aquí a Teodoro Tejada y también a Francisco Méndez Franchi, que fue superintendente de electricidad. Y ellos los dos coincidieron en una cosa. Ellos dijeron, el que habla de soborno en una obra de esa naturaleza no sabe lo que está diciendo. Y los dos coincidieron en eso. ¿Soborno o sobrevaluación? Sobrevaluación, excúsame, sí. El que habla de sobrevaluación en esa obra no sabe lo que está diciendo. Y ellos los dos decían, una obra de esa magnitud tiene un costo de imprevistos, es la palabra, sí. Tiene un costo de imprevisto demasiado elevado, que en el caso supuesto que ese costo de imprevisto sea demasiado elevado, desde el punto de vista de la ingeniería, se detecta fácil, porque es una obra que tiene un componente internacional muy, o sea, la mayoría de la inversión que se hace en una obra de esa naturaleza es en el exterior, en el extranjero, porque es costo de la estructura física, costo de esto, costo y la instalación. Y entonces ambos coincidieron, en esa explicación técnica que dieron, ambos coincidieron. Como yo no soy ingeniero, yo prefiero adherirme a la opinión de esos dos técnicos. Que Franchi, usted puede estar a favor o no de Francisco Méndez, pero fue un hombre que dirigió la superintendencia de electricidad con mucho acierto, con mucha capacidad. Y nunca se vio envuelto en un escándalo. Y profesionalmente demostró que estaba, porque además fue consultor internacional del BIC. Y Teodoro Tejada, que no es un técnico cualquiera, porque incluso es del Instituto de Contadores Públicos y Tasadores y eso. O sea, la explicación técnica que ellos nos dieron me convencieron a mí de que esa obra no había sobrevaluación. Porque los periodistas no es que sabemos de todo. Los periodistas lo que tenemos que leer las cosas, consultarlas, irnos preparando desde el punto de vista intelectual de cada uno de los temas que tenemos por delante, porque no sabemos de todo. Entonces, cuando ellos dos dieron esa explicación técnica aquí en este espacio, yo me convencí de que ciertamente esa obra no había sobrevaluación. Pero el presidente se cuidó de someter esa obra a ese requisito que yo digo que es más bien moral porque no es un requisito técnico, porque esa gente, la mayoría no son técnicos en esa área, sino son gente de la sociedad, para evitar la politización de ese tema. ¿Y qué va a pasar? Pero yo creo que de todos modos, cuando Punta Catalina entre en funcionamiento, que tengo entendido que es en el 2018, o sea, el próximo año, cuando Punta Catalina entre en operaciones, yo no creo que Punta Catalina vaya a ser, como creen algunos, la panacea del problema eléctrico de la República Dominicana. Porque el problema eléctrico de la República Dominicana es de transmisión, es también de comercialización, y todos sabemos que cuando Hipólito Mejía era presidente, desde el punto de como populista al fin, le hizo una contrarreforma al sector eléctrico, que ha sido, en vez de cuidar o de corregir las anomalías que pudo haberse cometido en el proceso de reforma del sector eléctrico en el 98,
Hipólito lo que hizo por populismo fue que hizo una contrarreforma. Y entonces, todo ese tema del sector comercial y de transmisión y el de generación, todo ese son temas que están todavía por delante en la sociedad dominicana. Pero además, los generadores eléctricos de este país, que las buenas lenguas y las malas lenguas dicen que son parte de lo que financian al movimiento de oposición que marchan vestidos de verde, esos generadores están molestos porque esas plantas, porque la planta de Punta Catalina representan una independencia del sector público para manejar el sector eléctrico. Porque ¿qué pasaba aquí? Se lo hicieron a Balaguer, se lo hicieron a Leonel, se lo hicieron a Hipólito, a todos los gobiernos que han pasado por el Palacio Nacional. Los generadores eléctricos le hicieron chantaje y le apagaron el país. Debemos recordar cómo con quien más duro fueron con Hipólito. Por la pobre gerencia de Hipólito, el país ciertamente en una temporada como esta venía atravesando problemas y le apagaron el país completo. Y después se lo hicieron a Leonel cuando Leonel retornó al poder. Luego del 2004 se lo hicieron varias veces. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que estas plantas van a entrar en funcionamiento, pero estas plantas tampoco van a resolver, porque todavía el sector, el Estado va a tener el control de las hidroeléctricas y de las plantas de Punta Catalina, pero el sector privado tiene una parte importante de la generación. Y ellos van a demostrar, apagando sus plantas o creando fricciones, van a demostrar que Punta Catalina no es la solución. Punta Catalina no es la solución, pero es un paso hacia adelante para resolver el problema eléctrico. Usted puede estar a favor o en contra del gobierno de Danilo. Usted puede estar a favor o en contra de ese gobierno o qué sé yo, de la construcción de esas plantas. Pero la sociedad dominicana necesita afrontar el problema eléctrico. Y es un tema de ya. Eso no se puede dejar para mañana. Yo prefiero creer que esta sociedad está ya por resolver el problema eléctrico. Que eso no se puede seguir. Ese informe, sea o no sustentable, ese informe es bueno porque le dice, miren, no se pudo, va abordando los temas uno por uno, no se pudo contactar eso de sobrevaluación, no se pudo contactarlo de eso, bueno, porque nosotros no abrimos los sobres, nosotros no abrimos bueno, los sobres. pero no es Y que entonces, que si es bueno. Entonces ellos dicen, el gobierno debe continuar la obra para evitar pérdidas cuantiosas al Estado y beneficiar la matriz eléctrica del país. Por ahí es que yo me voy. El informe tiene como objetivo crearle confianza a la construcción de esas plantas en la sociedad dominicana. Mira, yo creo que es bueno porque, yo insisto, para mí lo importante es que el país supere el déficit eléctrico, con Odebrecht, sin Odebrecht y como sea. Por supuesto que eso no lo va a superar. Eso es lo que acabo de explicar. Eso no es lo que lo va a superar. Aquí debió de darse un pacto eléctrico. Lo que pasa es que el gobierno no ha tenido la capacidad de llevar a cabo ese diálogo. Esa es la verdad. Y un grupo de empresarios que se ha resistido, tan sencillo como eso, o sea, no ha tenido la capacidad de liderar a ese grupo y en esa mesa a negociar un pacto eléctrico. Y se tuvo que ir a gastar unos 2.000 millones de dólares para construir unas plantas que tampoco es que va a resolver el problema, porque vamos a estar claros. Eso va a ayudar, pero no es que se va a resolver la situación. O sea, todo lo que tiene que ver con
con la distribución, el costo, el alto precio que pagan los usuarios, eso se queda igualito, ¿eh? Eso no es que vamos tampoco a creer que ya la luz o es gratis o aquí usted va a poder tener el aire acondicionado prendido las 24/7 y lo que va a pagar son $100 de energía al mes. No, nada que ver. Nada que ver, para que estemos claros. Ahora, ¿qué sí dice el informe o qué yo entiendo del informe? Este informe contradice completamente las declaraciones de Vasconcelos Cruz, porque ese señor, Marcos Vasconcelos, había dicho en el informe que presentó la Procuraduría General de la República a la justicia, creo que en el punto 17, justamente debajo, diciendo que todos esas obras, incluyendo Punta Catalina, habrían recibido soborno. Si eso es así, quiere decir que los encartados, la gente que están allí en Najayo, deben de salir hoy de la cárcel. Deben de salir. Porque este señor habló mentira. O, simple y llanamente, él nunca dijo que esa gente recibieron soborno. Como de hecho el expediente lo dice. ¿Por qué se lo llevan entonces preso? Porque había que hacer un show. Porque había que satisfacer el morbo, porque había ahí un grupo de presión social que había que darle algo de comer, alguna carnada ante los ruidos de corrupción que andan por ahí de algunos funcionarios y tenían que pagar los MAPE, ¿verdad? Porque el único de los que está hoy preso, el único que era funcionario y todavía en el Palacio de Justicia era funcionario, Temístocles Montaz. Después todos eran exfuncionarios. Y se quejaban incluso que la mayoría eran PRMistas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un caso político y no de justicia. Porque lo que se evidencia entonces aquí es que efectivamente los que están presos deben de salir hoy. Deberían de estar hoy sueltos. Porque el expediente que presentó el Procurador General de la República tiene como uno de los puntos importantes. De hecho, en las declaraciones de estos señores se ve claro que la mayoría de los dineros que ellos entregaron Odebrecht fue en el gobierno del presidente Danilo Medina entre el 2012, septiembre del 2012, hasta enero del 2015. Más del 65% de los recursos que entregaron en soborno, supuestamente, la gente de Odebrecht, lo entregaron en este gobierno. O sea, en este gobierno, digo, en el actual, en el actual, del 2012, en el periodo pasado, desde el 2012 hasta el 2015. Pero, según lo evaluado por esta comisión, contradice completamente el expediente armado por la Procuraduría General de la República, lo contradice completamente, porque ¿de qué es que habla ese expediente? Nosotros lo hemos dicho aquí. En ese expediente no se dice en lo absoluto ni que Temístocles Montaz recibió, ni que Andrés Bautista recibió, ni que Víctor Díaz Rúa recibió, ni que el señor Rudy González, nada que ver con eso. Y entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es? Aún todavía pudieran haber algunos elementos probatorios. Aún así, esa gente no deben de estar presa. Porque es que no han sido juzgadas, de por Dios, no han sido juzgadas. Aquí siempre jugamos a romper las normas. Aquí nos encanta romper las leyes y hacer lo que se nos pegue en gana de acuerdo a lo que conviene.
Y no puede ser así, ¿eh? Aquí lo que hay que exigirle al gobierno, a las autoridades, a todo el que tiene que ver, en este caso la Procuraduría General de la República, que depende directamente del Poder Ejecutivo, lo que hay que exigirle es que en cada caso se respete el debido proceso, se apeguen a las normas y a las leyes que le gustan mucho a las autoridades, romper con lo que establece la ley. Por eso lo hemos dicho aquí desde el principio. Por eso es que nos dejamos fuñir con J. Porque cuando vemos que hay un caso que nos conviene o que nosotros entendemos que eso es lo que debe de pasar, o nosotros simple y llanamente intuimos que Juan o Pedro es ladrón, no, métanlo preso. No, espérese un momentito ahí. Hay una serie de procedimientos que hay que agotar. La ciudadanía en todo momento lo que tiene que exigir es que se respete la norma, que se respeten las leyes y que los ciudadanos sean respetados, como el ciudadano también tiene que respetar. Pero aquí tenemos la cultura del engaño, del aprovechamiento, de déjame ver cómo yo tengo el poder y puedo hacer con él lo que se me pegue en gana. No, señor. El hecho de que usted tenga todo el poder del mundo no quiere decir que usted pueda violentar todo tipo de norma y regla. Aquí existe una Constitución de la República, que es la que nosotros tenemos en todo momento que exigir que todas y cada una de las normas que están allí bien estipuladas se cumplan al pie de la letra. Por eso es que nos dejamos fuñir con J, vuelvo a repetir. Porque somos nosotros los primeros que permitimos que se violente cualquier tipo de norma establecida en nuestras leyes. Cualquier regla. Y cuando eso ocurre, bueno, como yo entiendo que había que coger gente presa y que es verdad que hay corrupción, métanlo preso a todos. No importa que se violente el debido proceso, que se rompan 10, 15, 20 artículos, ¿qué importa? Porque hay que complacer al morbo. No, señor, eso es peligroso porque eso atenta contra la democracia de cualquier nación. Eso debilita la institucionalidad. Cuando ese tipo de cosas se dan, no hay un Estado entonces de derecho. Y si no hay un Estado de derecho, no puede haber democracia. No es verdad, es una hipocresía. Una hipocresía de la más burda, de la más barata, donde se engaña a un pueblo. Y ese pueblo actúa también en ciertos momentos de manera irresponsable. Somos nosotros los que debemos de exigir ciertamente, si queremos justicia de verdad, si queremos un Estado de Derecho de verdad, si queremos democracia, entonces vamos a practicarla exigiendo que se cumplan las normas y las leyes. Me guste o no me guste, me caiga bien o no me caiga bien alguno de los que están allí hoy en Najayo. Es que no tiene que ver con eso. Es que no tiene que ver con que a uno en especial se hayan encargado de venderlo como lo peor. Porque aquí eso ocurre de acuerdo a qué grupo pertenezca. Esa es una pieza importante para fulano, la voy a acabar y le voy a dañar la imagen y voy a decir que ese es el ladrón más burdo que hay en este país. Se juega con eso y la población se lo cree. Y cualquier cosa que digan, la gente lo cree. Sin elementos de probatorio, sin nada, simple y llanamente se tira esa bomba, término muy popular, esa bola de humo se tira y entonces la gente empieza a entender que sí, que eso es verdad. Y le vociferan ladrón, ladrón, y ya todo el mundo dice sí, ladrón. Y todo el mundo se une al coro. No importa que esa persona sea inocente, no importa que esa persona nunca se haya robado un pincho, pero ya todo el mundo le decía ladrón y yo también me uno. Sí, es verdad, pero ¿qué fue lo que se robó? No, yo no sé, pues robó muchísimo porque fue funcionario. Se lo llevó todo. Se lo llevó para su casa todo. Sí, pero ¿qué fue lo que se llevó? Entonces,
Así no puede ser. Así, eso es lo que se llama la verdadera prensa amarilla. Tiene que ver, juega mucho en esta parte un rol importante. Pero con todo eso se juega. Si nosotros queremos ciertamente una democracia que en algún momento pueda decirse que está bien consolidada, a lo que nos tenemos que apegar es a exigir que esa constitución no sea violada cada vez que a algún necio se le pegue en gana irla a violar. Si nosotros queremos un verdadero Estado de Derecho y una democracia sólida y fuerte, a eso es que nosotros tenemos que abrazarnos. Pero aquí jugamos mucho a las pasiones, a las inclinaciones, a que si me cayó gordo, si me cayó mal, el señor que está preso allá en Najayo y tiene que pagar por todos los hurtos que ha habido en el Estado durante los últimos 50 años. Medio siglo, sí, lo van a pagar 10, 14. No, eso no va a solucionar nada. Es el sistema lo que hay que prestarle atención. Es a nuestros funcionarios a quienes tenemos que prestarle atención, a quienes ejercen el poder, porque esos son los llamados a respetar esta Constitución. Y el día que no sea respetada, el día que es violentada, entonces inmediatamente actuar. Pero aquí hay un grupo de irresponsables que son los que permiten que se violenten porque entran en el juego de la complicidad. Porque entonces, mira, voy a violentar esta norma, voy a violar la Constitución, pero te voy a dar esta partecita aquí. Y dime qué más tú quieres. Ah, bueno, mira, sí, tú me das eso y también yo quiero esto. Dale para allá. Y vienen y hacen con ese pedazo de papel lo que usted se puede imaginar en su cabeza. Eso es lo que pasa. De eso es que estamos hablando. Por eso yo digo que si por confesiones o por si indagatoria o como aquí lo que se cree en comisiones y ya esa comisión contrató una empresa externa para evaluar si hubo o no hubo sobrevaluación y cuántas cosas, y ya esa gente dijeron que no, pues entonces ese expediente armado por la Procuraduría General de la República tiene que ser descalificado completamente porque en ese expediente estaba Punta Catalina como una de las obras que hubo soborno y como una de las obras que hubo sobrevaluación. Se cae el caso. Esa gente hoy hay que soltarla. Hay que soltarlo obligatoriamente si nos ceñimos a la ley, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe desde un principio el show que se quiso montar con esa persona. Hasta la guagua donde fueron transportadas le mandaron a quitar el tinte que tenían en los vidrios para que pareciera una pecera y todo el mundo pudiera filmar sin ningún problema. Le contrataron cámara a todas las casas donde iban y estuvo allí una periodista con todos sus camarógrafos que tuvo obligatoriamente, porque eran 10 casas, que es subcontratar y prepararse con tiempo. Porque nadie aquí trabaja de noche, así por así. Ella sabía. ¿Y qué es lo que todo el mundo entiende que pasó? Que esa señora fue contratada para que hiciera ese trabajo y se habla incluso de cifras, se especula el dinero en dólares que se le pagó. ¿O ustedes se creen que esas imágenes que ustedes vieron son gratis? Ustedes no saben cuánto me cuesta a mí si yo quiero hacer un reportaje, y eso yo lo tengo que armar con tiempo, porque no van a salir así de la nada como si fuera un mago que salió de una lámpara mágica. En todas las casas estaban preparados con su mochila. Ustedes saben cuánto cuesta una mochila para transmitir y toda la cosa, ¿eh? Y no estamos hablando de 3 centavos. No estamos hablando, eso fue un show, un espectáculo bien montado para satisfacer el morbo social. Eso es ley, eso es norma, eso es democracia.
Pues aquí estamos muy mal como sociedad. Y deberíamos de estar muy preocupados todos por situaciones como estas. Y digo preocupados todos porque nadie reaccionó ante tal vulgaridad. Todo el mundo, eso debe de ser y representar una vergüenza para nosotros como pueblo, como nación, como Estado. Pero todo el mundo se quedó de brazos cruzados viendo el show, viendo el espectáculo. Todo el mundo lo aplaudió. Y ley que, hombre, que se violenten todas esas leyes. Mira, por ejemplo, el caso ahora, hay un caso ahí de los holandeses, fue que mataron, los dos holandeses. ¿Saben a quién tienen preso? Al muchachito que alquiló la villa. Un muchacho que incluso mis hijos lo conocen. Pero hay unos corazoleños presos también. No, óyeme, lo que está diciendo Jorge Prats, y lo que está advirtiendo, que ese caso se quiere empañar. Y a quien tienen preso es a este muchachito, un jovencito que se dedicaba, una amiga, lo involucró, un muchacho de muy buena familia, lo involucró en un trabajo que ella lo que se dedica es a alquilar villas, y él, que estaba sin trabajar, empezó a trabajar con ella alquilando villas, un muchacho, estudiante universitario. Y él le alquiló la villa a ellos. Pues ese es el que está preso, porque sabe muy bien la familia de ese muchacho, lo que quiere es sacar unos cuartos de ahí. Pero el caso en sí, lo que se quiere es empañar, lo que quieren es, y es lo que está advirtiendo Jorge Prats, que es el abogado del jovencito, del muchachito. La justicia no puede seguir por esa vía, Andamos mal, andamos muy mal. Los verdaderos culpables no están presos. Parece ser que ahí hay un gato entre macutos. Y así es todo. Entonces yo pienso, Alexander, que a lo que le tenemos que prestar atención en todo este proceso, que puede ser una gran oportunidad para nosotros exigir de nuestras autoridades que se ciñan simple y llanamente al debido proceso y a nuestras normas y nuestras leyes. Más nada, porque es que aquí le gusta mucho a la gente andar por las ramitas. Y que si soborno, y que si corrupción. Hermano, váyase a exigir cada vez que se violente una norma, una ley, evidenciarla, poner en evidencia, porque eso es lo más fácil. Eso es lo correcto, además. Pero aquí se juega mucho con esos temitas de manera ligera, y peor aún, como nuestra prensa muchas veces se hace eco de ello. Tú hablabas hace un momentito del rol de los periodistas. Más que leer, que es importante, el periodista está para investigar. Pero aquí, nosotros, los que hacemos opinión, a veces somos tan cómodos, y los que van y van a las ruedas de prensa, hay que entregarle hasta la nota de prensa hecha. Se han acomodado tanto, o nos hemos acomodado tanto, que hasta la nota de prensa, o sea, lo que diga la institución que convocó la rueda de prensa, la misma institución se encarga de elaborarle la nota con las palabras, los temas que ellos entienden, y van y se la pasan a los periodistas. Y son ellos, los periodistas, los primeros que exigen que se le entregue una nota de prensa para ellos inmediatamente mandarla al medio para el cual ellos trabajan, ya elaborada, establecida previamente. O sea, no es lo que el periodista vio o entendió o intuyó,
de la declaración, que luego de la declaración de cualquier ministro o director de cualquier institución, el periodista está para investigar si eso que está diciendo ese señor o señora es cierto o falso. Pero aquí la investigación pocas veces se hace. O investigación de que te contraten a ti para que tú te subas, te encarame, como dicen, en una pared, a filmar a fulano que sale de la casa, o ponerte en el frente de ella cuando no puedes entrar, con un grupo de periodistas, cuando ya te han sido contratados y tú eres contratado por la misma institución, para tú entonces llevar el morbo, eso es lo que se llama morbo, y vender ese morbo a la población y darlo como un hecho y darlo por sentado y presentar a esa gente, estos son los ladrones, estos son los culpables de todo lo que pasó aquí con el soborno y la corrupción. Estos son, ya ustedes saben, mírenlo ahí, no son otros, son estos. Eso no es periodismo. Eso se le puede llamar como usted quiera, califíquelo, adjetivícelo, pero periodismo no. Eso está muy divorciado de lo que es un periodista profesional. Es más, hacer ese tipo de cosas va contra la ética del periodista. Eso es lo que nosotros también tenemos que exigir. ¿Y quién es que lo debe de exigir? El pueblo. El pueblo, la gente, los que tienen el tutú bien puesto, que son muchos, Aquí hay una clase pensante importante. Todo lo que es clase media aquí es la que está llamada a reaccionar. Pero a veces tenemos tantas ocupaciones que entonces nos convertimos en una sociedad indiferente, individualista. Y poco nos importa conocer al vecino, poco nos importa lo que pasa en el edificio donde usted vive o al lado de la casa donde usted vive. No se preocupa ya usted por conocer a nadie. No importa lo que pase tampoco en esa calle, no importa lo que pase en todo alrededor. No, porque ya lo único que me importa soy yo. Y cuando nos individualizamos tanto, nos desconectamos completamente de las preocupaciones que deben ser de todos, de las exigencias que debemos hacer todos, de las normas a las que nos tenemos que apegar todos. Mira lo que está pasando con esta mamotreto, esta ley que ha aprobado este muchacho, que me decía a mí alguien, un legislador, miembro de esa comisión que se encargó de la elaboración de la ley de transporte público en la República Dominicana y todo aquello. Me decía, lo que pasa es que este muchacho, Crespo, Tobías Crespo, que venía mucho aquí antes, Tobías Crespo, conocían un punto de la ley y decían, sí, yo creo que eso es perfecto. Lo discutían y todo el mundo estaba de acuerdo. Pero déjenme, yo vengo ahora, iba y se reunía con sus empresarios y después venía y decía, bueno, miren, pero tenemos que cambiar esto y le tenemos que agregar esto y esto y esto y esto. Dicho por un miembro de esa comisión, que no me lo estoy inventando yo. Y ese mamotreto fue hecho a la hechura y medida ¿de quién? De Tobías. ¿Pero a quién representa Tobías? ¿Tobías está representando al pueblo, sí o no? Como hay un programa de televisión que decía, ¿sí o no? Es al pueblo que representa. Es a los intereses de este pueblo. ¿O con quién era que él se reunía? Cuando quedaba de acuerdo en esa comisión con un punto y luego él iba y se reunía con otra gente y lo cambiaba. ¿Era con el pueblo que él iba y lo consultaba? ¿O era con esos empresarios que me dice ese legislador? ¿Con quién era? ¿Con quién era?
Y usted ve, y me han dicho expertos en transporte, que esa es la aberración más grande que se pudo hacer como ley, que va en detrimento del pueblo y a favor de un sector muy específico. Entonces, a eso sí es que tenemos que estar pendientes. Pero ¿quién ha hablado de esto? ¿Quién? Lo que se establece allí, muchas de las normas que están establecidas en esa ley de transporte, son y no se pueden cumplir, pero muy difícil en un país, señores, donde más del 50% de los vehículos que se desplazan son un grupo de cacharros, son muchísimos cacharros, o sea, no digo un 50, pero una parte importante. Aquí tenemos que empezar de manera gradual, porque aquí quieren, es como una varita mágica, ¡pam!, y ya convierto. No, no es así, pero además, dígame usted, un infeliz, un chofer de carro público, cualquier gente de un motoconcho, ¿es verdad que va a tener que 5,000 pesos para pagar? Señores, vamos a ser realistas. Quieren venir y copiar muchísimas cosas de países del primer mundo. Todo lo que hacen es en base a los intereses de un grupito, porque le están, ustedes saben, mojándole el bolsillo, como dicen por ahí. Esas son aberraciones de las peores. Entonces, eso lo tenemos ahí en nuestras manos. Esas son de las cosas que estamos dejando pasar en nuestras narices, frente a nuestras narices. Y nadie dice nada. Todo el mundo feliz y contento, y vienen y aprueban, y todo el mundo levanta la mano en ese congreso, como si nada. Porque el pueblo no se va a dar cuenta. Y si se da cuenta, poco le importa. No hay reacción, no hay nadie que pueda representarlo. Aquí la sociedad civil anda con temas muy puntuales, de acuerdo a los intereses del otro lado del charco, que son los que sueltan los cuartos para poder mantener a flote esas instituciones. Sálvese quien pueda entonces, porque así no puede ser. O reaccionamos y despertamos como individuos, pero sintiéndonos parte y doliente de este pueblo, o miren, si esta procesión sigue, no sabemos dónde es que va a parar. Mira, que te iba a decir, Lindsay, en el informe que rinde la comisión hay un aspecto importante. Ellos dicen, no dispone de prueba de que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista, o sea, Odebrecht, que resultó ganador, frente a los otros aspirantes a ejecutar la planta a carbón de Punta Catalina. Sin embargo, reconoce que existieron condiciones que privaron al país para obtener un mejor resultado y señala que se incumplió el artículo 36 de la Ley de Compra y Contrataciones, norma que recomienda modificar porque pone en desventaja al Estado en su capacidad de mejores condiciones y precios. O sea, ellos están planteando que independientemente de que ellos no pueden comprobar de que hubo intención de beneficiar a un sector o a otro, pero que ciertamente hubo condiciones que beneficiaron de algún modo a la empresa Odebrecht para que pudiera ganar la licitación. De todos modos, este informe todavía le falta mucho que debatir y es bueno que ellos hayan hecho esa observación que hacen de que se trate de modificar la ley de compra y contrataciones, porque evidencia que ellos no solo se circunscribieron a hacer un análisis de ponderación, sino de funcionamiento del sistema.
O sea, ahí con eso, ellos están admitiendo de que ciertamente, independientemente de que no hay prueba de que se haya torcido el sistema, pero sí hay debilidades que se deben corregir. Y pienso que las autoridades en ese aspecto deben de poner la atención a este punto, que la comisión recomienda que se hagan esas observaciones, esa modificación a la ley de compra y contrataciones. Porque cuando aquí se propuso el caso de Punta Catalina, Odebrecht venía con el paquete completo. Y digo que venía con el paquete completo porque Odebrecht venía con el financiamiento del Bandés y todo él, pero sin embargo, otras empresas que participaron, aunque no vinieron con ese financiamiento debajo del brazo, pero tenían más experiencia técnica que Odebrecht. De todos modos, ahí está el informe, cada quien... ¿Que tenían más experiencia técnica? ¿Quién? Sí, las otras empresas. ¿Cuáles? Porque la primera planta que Odebrecht construye es Punta Catalina. Ah, tú dices comparando la licitación de esa. Exactamente, la experiencia, aunque yo digo que aunque Odebrecht vino con el financiamiento debajo del brazo, que es una parte... Bueno, vino y no vino. Porque, sí, porque después se cayó. Y el gobierno ha tenido que coger cuarto prestado a una tasa bastante alta. Sí. Que cuando hablamos del gobierno significa el pueblo. Colocación de bonos soberanos. Nosotros tuvimos que acogernos a buscar dinero. De hecho, incluso el crédito que teníamos o lo que habíamos conseguido en un banco europeo también nos dejaron de dar los dineros. Mira, y tuvimos que buscar más de 500 millones de dólares. La suerte, Lindsay, para esto es nos va a costar, porque hablan también, mira, y tú también lo señalabas y decías, esa planta hay que terminarla, y esa planta es importante. Por supuesto que hay que terminarla, porque es que ya ahí van más de 1.500 millones de dólares que están sangrando, que le hemos metido al proyecto. Y había que hacerla, no necesariamente como se hizo, porque tampoco es que vamos a querer tapar el sol con un dedo. Aquí hubo fallos importantes que nos tienen que servir a nosotros como país como lección. El Estado no está para meterse en proyectos de esa naturaleza. El Estado, o sea, el gobierno en este caso, el gobierno lo que está es para crear todo un ambiente, el más propicio y necesario para que nuestros empresarios o de fuera, para que inversionistas, los que mueven el capital, inviertan en ese tipo de proyectos. Y que de parte del gobierno se sea transparente, no se soborne, no se haga nada de eso, sino que se le permita a los empresarios, ya sean nacionales, y siempre se debe de apelar a que sean los nuestros, o extranjeros, o una combinación, para que vayan e inviertan en ese tipo de proyectos, porque nosotros como pueblo no tenemos la capacidad de sacar esos cuartos y destinarlo nada más que a un proyecto. Por eso tenemos un sistema de salud deficiente, tenemos un sector educativo deficientísimo, a pesar de que se le meten como quiera muchísimo dinero, pero no se concentran allí. Tenemos un sector agropecuario deficiente, tenemos todos los sectores. Y las demandas esenciales, porque ni siquiera estoy hablando de las demandas esenciales y los derechos fundamentales de los seres humanos no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque todo se sangra hacia un solo proyecto que ni siquiera es el gobierno que debería de estarlo haciendo, ni sacando los cuartos para eso. No, también eso hay que decirlo. Pero el problema lo tenemos ahí, e indefectiblemente tenemos que asumirlo porque lo hemos dicho aquí muchas veces. Ahora, ¿fue lo correcto o no? Eso es otra cosa. ¿Se debió hacer eso o se debió empezar por un pacto eléctrico y sellar ese pacto eléctrico? Ah, no, pero eso me suma mucho voto.
porque los políticos también ven demasiado y a veces quieren tener la vista corta o la alargan tanto la vista, pero en base a los intereses no del pueblo necesariamente. ¿Cómo eso me va a impactar a mí y me va a ayudar a permanecer o no en el puesto? ¿Me va a ayudar a reelegirme? ¿O me va a ayudar como partido? También podría ser. O sea, así no puede ser. Pero sí es cierto que este es un proyecto en el que estamos embarcados todos y que de alguna manera, con todo el sacrificio que eso representa, porque lo van a tener que estar pagando y lo vamos a tener que pagar, como dijo Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, el problema aquí no es el endeudamiento, el problema aquí son los pocos recursos que recibimos. O sea, él hablaba de la estructura que existe en nuestra nación en términos de recaudación de recursos para el Estado. O sea, aquí lo que hay problema es con la estructura fiscal. Sí, eso es cierto lo que dice Donald Guerrero. Pero sí tenemos una estructura tan deficiente como la que tenemos, que no recauda los dineros necesarios para cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿O qué fue primero, el huevo o la gallina? Si yo no tengo la capacidad de producir tales riquezas, yo no puedo buscar tanto dinero prestado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Seguirme endeudando o prestarle atención a esta estructura que ya no funciona, que Leonel Fernández lo advirtió y lo dijo? Miren, ya esto tenemos que someternos a un pacto fiscal. Y no lo hacemos porque estamos en un año preelectoral. Así que eso se lo dejo al nuevo presidente de la República, Danilo Medina. No me voy a cansar de decirlo, ¿eh? No me voy a cansar de decirlo porque esa es la verdad. Y esa estructura deficiente, agotada, ese modelo agotado, había que cambiarlo. Y para ello se tenía que sentar el gobierno con nuestros empresarios y que cada quien entendiera y asumiera lo que hay. Leonel, en el año 2008, cuando vino la crisis terrible mundial, y que este país tenía que tomar determinaciones, tenía que tomar decisiones, asumir responsabilidades, decidió ir a proteger el sector empresarial, subvencionando a muchos de esos sectores empresariales por un plazo, un tiempo determinado, hasta que ellos se recuperaran. Unas exenciones que llegan al 6%, 6 y pico por ciento de nuestro PIB. Y todavía ellos lo siguen teniendo. Y toda esa gente, miren, comiendo con la cuchara grande. Hace rato que esa gente no deberían de tener esa subvención, porque ya la crisis pasó hace mucho. Hace rato que debieron de quitárselo y se lo han quitado. Ah, no, lo que pasa es que las elecciones y la reelección y la que no sé quién. Los gobernantes no pueden actuar así, ¿eh? Ya de eso lo tenemos. Es que hay que tomar a veces medidas que pueden ser dolorosas en un principio, pero que luego eso es lo que va a sanar la enfermedad, ¿eh? Y esta es una economía que está enferma, que anda enferma. Hay que aplicarle una serie de inyecciones por ahí, que tengan los medicamentos fuertes que tienen que tener, porque si no, va a ser metástasis. Y ahí no podemos llegar. Entonces aquí que cada quien asuma su responsabilidad como la tiene que asumir. Entonces esas son de las cosas que lamentablemente nosotros tenemos que dejar aquí bastante claras. Tenemos que ir a una breve pausa, Alexander. Vámonos a la pausa y retornamos en unos momentitos.